No puedo soportar el llanto de mamá. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a esta serie de videos de la verdadera historia de Sur 16 en este programa que se llama La Verdad y Nada Más que la Verdad. Bueno, pues a petición del público, como lo dijimos en el video pasado, hoy vamos a hacer una pequeña reseña de esa entrevista que tanto nos mencionaron de un canal producido por Denver, donde hay un enmascarado que hace las entrevistas y pues evidentemente él desconoce mucho de la historia de Sur 16 y del rock nacional en general. Tiene poco conocimiento, él es más de otro ámbito musical y desconoce gran parte de la historia del rock nacional en México. Incluso creo que no es mexicano, me parece que es argentino. Entonces, pues bueno, le vamos a dar ese voto debido a que pues no conoce mucha de la historia. Y pues obviamente se dejó llevar por lo que el chamaco platica, ¿no? Número 1. Vamos a hacer una pequeña ecuación. El chamaco dice que cuando Javier murió él tenía 17 años. Y ya se cumplieron 11 años, ya se van a cumplir 11 años de que falleció Javier. Entonces, siendo así, el chamaco tiene 28 años, si no me fallan las matemáticas. Entonces, si Sur 16 tiene 25 años de historia, el chamaco tenía 4 años cuando Sur 16 empezó. Es decir, en el año 1998... el chamaquito tenía 4 años, ¿sale? Por ahí vamos a empezar. Él dice que toda la vida anduvo atrás de su papá, desde chiquito. Yo dejé de estar en Sur 16 en el año 2000 y nunca anduvo con nosotros. ¿Tú hasta cuándo estuviste, Paco? Hasta el 2001, puede ser. Ok, hasta el 2001. O sea, un año más. Entonces del 98 al 2001 pasaron 3 años. Y en esos 3 años jamás anduvo el chamaquito con nosotros, ¿cierto o falso? nunca. Es más, o sea, no pudo andar con nosotros. Número 1, era muy pequeño. Sí, era muy pequeño. No tenía 4 años, tenía más. Pero al final de cuentas era muy pequeño y no lo dejaban andar con nosotros. Era demasiado pequeño. Bueno, según las cuentas, él tenía 4 años. Según las cuentas, él tenía 4 años. Y según lo que él dice, tenía 3 o 4 años. Y antes de que se me olvide, estaban pasando los saludos. Ahí van los saludos. Para Joel Enríquez de la colonia Calpultitlán en la Gustavo Amadero. Es ahí cerca de Montevideo y 100 metros me parece. Ahí está esa colonia. Colonia Capultitlán en la Gustavo Amadero. Para Víctor Vargas Vera y toda la banda de Veracruz. Para Hugo Garduño y para Galván de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. Para ellos los saludos, repito, Joel Enríquez de la colonia Capultitlán en Gustavo Amadero, Víctor Vargas Vera y toda la banda de Veracruz, Hugo Garduño y Galván de San Lorenzo Tezonco en Iztapalapa. Bueno, entonces, primer punto en el que está equivocado el chamaquito, ¿verdad? Él tenía 3 o 4 años, dice en la entrevista, y según las cuentas, en 1998, cuando empezó Sur 16 oficialmente, un poquito antes, me atrevería yo a decir que a finales del 97,
98 que empieza oficialmente, yo me salgo en el 2001, Paco en el 2000, Paco en el 2001, jamás anduvo el chamaquito con nosotros, jamás. Otra cosa, él dice que le preguntan qué música le gustaba a él y él dice que oía de todo, que le enseñaron a oír de todo, que su máximo es Kiss. Y que para ese entonces, que tenía 3 o 4 años, su papá le traía figuritas de los Kiss porque ya había giras. Otra mentira. Nosotros estuvimos, yo hasta el 2000, Paco hasta el 2001, y solamente salíamos al interior de la República. No había giras todavía en los Estados Unidos. Otra mentira. Él dice que cuando muere su papá, le preguntan que en qué momento él tiene que, le dicen que él tiene que seguir. Y entonces él dice que él había ido a arreglar unos papeles acerca de unos registros de unas canciones, porque su papá dejó estipulado que los derechos de esas canciones tenían que ser de él, y que entonces él estaba arreglando unos papeles para que esos registros pasaran a su nombre, cosa que dice él que ya está hecho. Ok, entonces recuerden, el vampiro al morir dejó unas libretas con muchas canciones, que si esas canciones eran de Abel Rueda o que La Manga del Muerto, vaya usted a saber. Pero el vampiro dejó muchas libretas con muchas canciones. Todas esas canciones ya las había registrado Denver. Y según él, fue a arreglar esos papeles para que todas las canciones que eran de Javier ahora aparezcan como a nombre de él. Él lo dice en la entrevista. Entonces, ojo, las canciones que salgan de aquí en adelante a nombre de Ángel Rangel, muchas van a poder ser de Javier, pero ya se las adjudicó él. Entonces, que no les digan, que no les cuenten que el chamaquito compone, porque no es cierto. Como ya están a su nombre según él, pues todo lo que él haga va a aparecer con el nombre de él. No sé si quedó claro, pero así es la cosa. Otra mentira más. Al morir Javier, él tenía 17 años. Siendo menor de edad, no pudo hacer ese trámite de que los registros quedaran a su nombre. Es imposible que quedaran a su nombre en ese momento. Al cumplir 18 puede ser, pero con 17 años es imposible. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una, pues es una burrada que, número uno, así de fácil. Y eso que ya hay internet, pregúntenle en dónde está el derecho de autor y te aseguro que no sabe. Entonces, él no pudo haber arreglado sus papeles porque, número uno, era menor de edad, y número dos, ¿cómo es que él asume la responsabilidad de el registro de unas canciones que él no conocía? Porque no las conocía, porque no se las sabía, porque inclusive en la entrevista dice que él en una noche se aprendió como 7 canciones. Ahí está otro punto muy interesante. Él no se sabía las canciones. A los 17 años no se sabía las canciones. Él dice que andó todo el tiempo con su papá, cosa que no es verdad. Mientras nosotros estuvimos, nunca tuvo el bebito fiu fiu en los eventos. Nunca. Mientras estuvimos nosotros. Después tal vez. Pero mientras estuvimos nosotros, nunca. Pero también dice que él tocaba con su papá y que se iba a trabajar con su papá al metro. Cosa que también ya les dije que mientras yo estuve en el metro, yo nunca lo vi. Y estuve muchos años en el metro. Y este año 2022 que regresé al metro, 2021-2022 que regresé al metro,
No lo he visto para nada. Y miren que yo trabajo de Tacuba a Revolución. O sea, sé que debería andar por ahí si es que supuestamente trabaja ahí. Yo nunca lo he visto en el metro. Nunca lo he visto en el metro. Ni de usuario. Sí. Bueno, también comenta el chamaquito que bueno, él estaba arreglando esos papeles y que cuando llegó a su casa, pues, sus abuelos le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que seguir tú con el legado porque pues algo se tiene que hacer. Y entonces dice que sí, que había un güey que se quería aprovechar de todo ese legado. Efectivamente está hablando de, él dice que no va a decir nombres, pero aquí se los vamos a decir nosotros. Era Sergio Alderete. El gran Checo era el que se quería quedar con el nombre del grupo, él quería seguir trabajando como Sur 16 y quedarse con todo. Ya, bueno, se los vamos a tener que decir en este capítulo, salió a la luz, a la muerte del vampiro, salió a la luz que Checo, como representante y como el que firmaba los contratos, vendía a Sur 16 en 16 pesos, y él decía que nada más eran 10, que nomás había cobrado 10, cuando en realidad había cobrado 16 o 20. Entonces, todo ese tiempo que él estuvo de representante y encargado de firmar los contratos, pues le picó los ojos al vampiro. Eso salió a la luz a la muerte del vampiro. Salió a la luz todo eso y Denver por eso vetó al grupo de Una Vez Más el Sur. También por boca de don José, papá del vampiro, por boca de él, yo lo escuché, a mí me lo dijo en persona, dijo, no quiero ver a esos cabrones ni en pintura, que eran Checo, Ray y el ratón, que no quería ver a esos cabrones ni en pintura, que ni se acercaran, porque hasta la madre se les iba a dar, por pinches rateros. Porque se descubrió, ya se los habíamos platicado, que se llevaban al vampiro desde jueves, viernes, lo regresaban el domingo en la madrugada o el lunes, todo borracho, todo drogado y con 200 pesos en la bolsa porque le descontaban todo lo que se tomaba y todo lo que se metía, además de que en los contratos pues le picaban los ojos. Todo eso se descubrió y por eso, una vez más, el Sur fue vetado. Por eso ahorita nada más trabaja en Estados Unidos, porque desafortunadamente en Estados Unidos la banda es lo más cercano que tiene a Sur 16 y a la banda le encanta. El día que el chamaco pisa Estados Unidos la va a reventar, porque es el original. Eso ténganlo por seguro. La banda de Estados Unidos está ávida de sus grupos, de sus ídolos. Y pues bueno, ahorita les llevaron a Checo y pues la banda pues le gusta, obvio. Uno de nuestros seguidores me mandó incluso un video, porque él vive en Estados Unidos, me mandó un pedacito de video de la actuación del Checo y dice, qué ojete toca, pero qué culero toca. Yo oí, no les miento, 10 segundos de video y le dije, puta, llevaban prisa por acabar la rola, en chinga, rápido, pum, pum. Así tocan los urbaneros, no hay de otra. Y dice, no sabes cómo me da coraje que la banda, puta, lo adore como si fuera lo máximo, de cuando es una mierda de grupo. Pues sí, porque la gente de Estados Unidos es lo más cercano que tiene el Sur. Por eso les repito, el día que el chamaco pise Estados Unidos, la va a reventar porque es el original. Pero bueno, así las cosas. Entonces, bueno, les voy a platicar otra cosa. Cuando nosotros trabajamos con el chamaco, ahí fue donde don José, de propia voz, nos lo dijo, que no quería saber nada de Checo y compañía. Y que como el chamaco era menor de edad, la única manera de que pudiera seguir el legado de Sur 16 con el chamaco al frente, era si regresábamos los originales. Si no era así, él no daba su permiso para que el chamaquito se manejara como Sur 16. Que venga alguien y nos desmiente esa parte. Quiero ver quién se atreve a desmentir esa parte. El mismo don José nos lo dijo al Chester y a mí, porque el Paco no quería. Él no quería. De hecho, los primeros eventos
se tocaron con otro chico que tocaba el bajo, porque Paco dijo, yo no regreso, y yo no regreso. Pero le dijimos, don José dice que si no es con los originales, el chamaco no sale a la luz. Entonces, queremos ver quién nos desmiente esa parte. Otra cosa, dice, le preguntan que cómo, qué dice su familia, de qué hora esté al frente. Y entonces dice, pues bueno, en mi casa, mis abuelos, porque mi familia son mis abuelos y mis hijos, nada más. Noten ustedes, por favor, el tono en que lo dice. Su familia son sus abuelos, sus hijos y nada más. Entonces, la demás familia, que siempre apoyó a Sur 16, la demás familia, que lo apoyó a él en un inicio, no importan, no existen. Ahora entienden por qué el hermano de Javier, Martín Espinosa, mencionó que él no iba a hablar mal del chamaco porque bien o mal era familia. Ahora entienden, vayan atando cabos y vayan viendo la clase de fichita que es Junior. Entonces, siguiendo con los puntos de la entrevista, pues no checa esa parte, ¿no? De que él fue a arreglar los papeles para quedarse con los derechos de las canciones de su papá porque él era menor de edad. A lo mejor después. Dice, tomando el punto que decía Paco, dice que un amigo guitarrista, noten nada más, que un amigo guitarrista de su papá, que estuvo muchos años antes con su papá y que ahora es muy amigo de la Nueva Ruta, se puso una noche con él a enseñarle las canciones. También dice que él desde chiquito tenía una guitarra de palo, de paracho, y que nunca aprendió muy bien, pero que pues medio le hacía, pero que desde chiquito él tenía una guitarra. ¿Tú alguna vez lo viste con una pinche guitarra en la mano? Bueno, y hay una historia muy interesante, porque sí, como todo niño hijo de músico, se le compraron instrumentos de juguete para que él pudiera, pues, imitar a su papá. Todo papá quiere que sus hijos sean igual que el papá. Sí, si el papá es motociclista, le compran la moto de plástico al niño. Hay quienes tienen para comprarle la moto eléctrica y lo trepan a la moto, porque yo soy biker, pues también el niño que sea biker, ¿no? Y igual, si el papá es trailero, pues le compran el carrito así que se vea como trailer, porque yo quiero que el hijo sea trailero. Lo mismo, o sea, el vampiro le compraba instrumentos, entre esos instrumentos una famosísima tercerola, porque no era guitarra, era una tercerola azul, que al final de cuentas el vampiro era quien la tocaba, porque el chamaco no la pelaba. Entonces, esa guitarra azul es importantísima en el desarrollo de Sur 16, porque esa guitarra azul se utilizó para grabar uno de los discos que el Bebito Fiu Fiu dice que ellos grabaron, que no grabaron, nada más le encimaron cosas, pero ellos no grabaron. O sea, realmente ellos no hicieron la maravilla disco que hicieron. Ya después les contaremos esa historia conforme vayamos analizando los discos. Pero esa guitarra es muy importante. Sí, esa guitarra era del Bebito Fiu Fiu, pero él no la usaba, ¿no? Nunca la tocó. Pues él dice que sí. Y bueno, aquí yo nunca lo vi. Paco sí lo vio. Paco sí conoció la guitarra. Yo nunca la vi. Yo nunca vi al chamaco con un instrumento. Paco dice que sí, ahí estaba, pero nunca lo usó. Bueno, entonces dice que él sí, desde chiquito tocaba la guitarra, no bien, pero desde chiquito tocaba su guitarrita. Llega este amigo que fue guitarrista de su papá, dijo, ahí dice en la entrevista, que estuvo con mi jefe antes y que ahora es amigo de la Nueva Ruta y que se puso una noche con él a sacar canciones y sorprendentemente, mágicamente,
él no creía eso de que el talento se hereda. En una noche sacó casi 17 canciones de la nada, mágicamente. Aquí hay un punto importante. Ese amigo guitarrista, solamente hay dos opciones: el Chester o Rigo Vázquez. Son las únicas dos opciones porque fueron los únicos dos guitarristas que estuvieron años atrás con el Vampiro. Recuerden, cuando cambia la alineación fue Ray, después fue el Superman, y el Superman en ese entonces pues ya estaba vetado cuando murió el Vampiro. Y entonces las únicas dos opciones son el Chester o Rigo Vázquez. El Chester no pudo haber sido. ¿Por qué? Porque cuando recién murió el Vampiro, no se tocaba el punto. Cuando recién, a las 2-3 semanas, no se tocaba el punto de volver a hacer el grupo. Eso se dio un poquitito después. Entonces, aquí les va el tema que tanto habíamos guardado. Cuando Javier muere y se hace el primer homenaje al cual Paco no asiste porque, insisto, Paco no quería regresar, entonces nosotros tocamos con unos muchachos llamados en ese entonces Sueño Asfáltico, Daniel Moreno y su hermano, ay, se me fue el nombre de Daniel, ¿cómo se llama su hermano? Daniel Moreno y Adrián Moreno. Adrián, perdón Adrián, te mando un saludote. Adrián Moreno y Daniel Moreno. Ellos eran Sueño Asfáltico. El Chester los conoce y dice, este güey canta como el Vampiro, toca la armónica, se pone el sombrero y se parece. Vamos a hacer el homenaje con ellos. Y entonces tocamos el Chester, yo en la batería, Daniel y Adrián. Y entonces, en ese primer homenaje que se hizo el 16 de noviembre, si no me equivoco, 11 de noviembre, por ahí, lo de la primera quincena de noviembre del mismo año que muere Javier, se hace ese homenaje en el Jardín Hidalgo en Azcapotzalco, tocamos nosotros, y después viene el Chester y dice, oye, que el chamaco quiere cantar, que si le acompañamos unas canciones. Y entonces yo le digo al Chester, ¿y tú cómo ves? Y el Chester dijo así, y si lo puede negar, que dé la cara y que lo niegue. Lo reto a que niegue lo que voy a decir a continuación. El Chester dijo, pues por mi parte, Nel. ¿Y por qué? Pues es que ese pinche chamaco, ¿qué? Si ese pinche chamaco nunca vio por mi carnal, ahora ¿por qué se quiere venir a levantar el culo? De que canta. Ahora sí mucho amor, ¿no, hijo de su puta madre? Textual. Y reto a que venga el Chester o que diga, que mande video negándolo. En ese momento dijo, ese pinche chamaco, ¿qué? Si nunca vio por mi carnal, ahora ¿por qué se quiere venir a parar el culo? De mi parte, que chingue a su madre, yo no toco con él. Y entonces yo dije, pues entonces no, cabrón. Y no, dile que ni madres. Y tocó con él un chico, lo acompañó con la guitarra, el Tejón Sánchez, si no mal recuerdo. El Tejón Sánchez fue el que lo acompañó con la guitarra, porque nosotros no quisimos acompañarle una canción, porque pues el Chester dijo que ni madres, que con ese pinche chamaco en él. Y cantó el chamaco. Yo la verdad, ya para ese entonces, ya nosotros estábamos dando autógrafos, fotos, yo no le puse atención, no les puedo decir si cantó mal o cantó de la chingada, les puedo asegurar que no lo hizo bien, pero no me percaté si lo hizo mal o lo hizo de la chingada. Y entonces, sigo insistiendo, reto al Chester a que diga que eso no es cierto. Él lo dijo así. Entonces, el Chester no pudo haber sido.
porque el Chester no quería tener nada que ver con el chamaco. Rigo Vázquez estaba muy alejado en ese momento de los grupos de rock más que nada, creo que andaba en otras ondas. No creo que haya sido Rigo, no me consta, pero no creo que Rigo haya hecho eso. Entonces, pues la opción eran esos dos, y el Chester no pudo haber sido porque pues no. Entonces, él dice que mágicamente se aprendió las canciones y al siguiente día ya estaba tocando en los micros. Inmediatamente al siguiente día ya estaba tocando en los micros y así se fue fogueando y bla bla bla. Entonces, como lo comenté yo en ese video de la entrevista y les dije que a Denver y que el enmascarado deberían investigar un poquito más y enterarse de la verdadera historia, el chamaco omite la parte en que trabajó con nosotros, en que le dimos la oportunidad de acompañarnos y que él fuera la voz. Eso no lo menciona. Para él empezó su carrera con los que tiene ahorita. Ahora bien, otro punto a tocar. Les estamos diciendo que vetaron a Una Vez Más el Sur. La disquera lo vetó la familia de Javier. Y entonces aquí viene un punto muy importante. El ratón no es pendejo, no es nada pendejo. Al enterarse que ya se habían dado cuenta de los malos manejos del Checo y que estaban vetados de la disquera Denver, entonces se hizo el arrepentido. Y como decía el Chavo del Ocho, vuelve el perro arrepentido con la cola entre las patas y el hocico partido. Así regresó el ratón a pedir perdón a los papás de Javier. Y esto también me lo platicó el Chester. Regresó a pedir perdón, que él no sabía los malos manejos que hacía el Checo, que él no estaba enterado de lo que le hacían al vampiro, y que él venía a querer pagar todo eso, que el mal que le habían hecho al vampiro, y él juraba y perjuraba por su vida que iba a llevar de la mano a su chamaquito del vampiro. Él le había prometido a Javier que se iba a hacer cargo de la carrera de su hijo. Nada pendejo. Si ya sabía que los habían vetado, su pinche grupito iba a valer madre. ¿Y qué dijo? No, mejor voy y doy las nalgas y voy y pido perdón y entonces voy a ser el chingón. Y ahora es el representante y su compadre. A mucho orgullo, a mucho orgullo. Dice que es mi representante y mi compadre. Y yo creo que hasta su picador. Pero bueno, eso es parte de otra historia. Así que, como van viendo, vayan hilando las historias, vayan hilando las versiones, vayan hilando los acontecimientos y se van a dar cuenta que lo que estamos diciendo no es una mentira. Y hasta la fecha, capítulo 31, no hay nadie que nos haya podido debatir lo que estamos diciendo. Hay mucha gente en desacuerdo. Mucha gente en desacuerdo que dice que ya no hagamos leña del árbol caído, lo cual quiere decir que si es un árbol que se está cayendo, ¿no? Entonces, que ya no hagamos leña del árbol caído, que mejor nos pongamos a hacer nuevos proyectos y nueva música, si es cierto que somos muy chingones. Ya les dijimos que el rock, pues nomás no es lo nuestro. Entonces, las cosas que hacemos no están dentro del rock urbano y por eso creen que no estamos haciendo nada, pero pues bueno, eso es percepción de cada quien. Vamos entonces, aquí justamente estoy leyendo un comentario que acaba de llegar a Facebook y dice, ¿y se convirtió en urbano desde que entraron los músicos de Vago, sí o no? Otro que dice, y lo vuelvo a decir, Sur 16 se acabó desde la muerte del vampiro. Otro que dice,
que de pelea, que si estamos contando la verdadera historia de Sur 16, deberíamos contar la de Abel, porque Abel es la verdadera historia de Sur 16. Pues bueno, si eso cree él, pues que la cuente él, ¿no? Si tantas ganas tiene de dar a conocer la historia de Sur 16 y que Abel es la mera verdura del caldo, pues que la cuente él. Aquí no. Entonces, como se darán, ¿qué pasó? Hay un comentario de mujer, ni me aprendí el nombre, hay cosas que luego no tienen caso revisar, que dice, pues entre todo el hate que tira, dice, ya dejen de hacer sus videitos pendejos. Mamita, yo tengo una historia que contar. Si tú tuvieras una historia que contar, la estuvieras contando aquí en YouTube o en TikTok o estuvieras moviendo las nalgas en OnlyFans. Pero como no tienes nada de eso, vienes aquí a querer argumentar algo que no te consta. Yo hago mis videos porque quiero y porque puedo y porque tengo una historia que contar y porque yo sí tuve la oportunidad de tener una poquita de fama. No te vengas a querer colgar aquí donde yo hago mis videos pendejos, pero que tú estás suscrita desde el primer video y luego vienes a hacer tus payasadas. Y si no quieres que diga nombre, hazle igual que otra que cuando le caí en la mentira le dije, por favor, no digas mentiras. Yo nunca he borrado un comentario, ni de Facebook, ni de YouTube. Nunca. Y esta otra morra se ofendió porque le dije, eres una mentirosa. Se ofendió, me bloqueó de Facebook, borró su comentario y desapareció. O sea, tan así de estúpidos están sus argumentos para querer debatir una verdad que nadie puede negar. Exactamente. Volvemos a reiterar, si alguien cree que puede debatir algo que estamos diciendo, hágalo con argumentos, no nada más digan, ay, es que a mí me dijeron, es que a mí me platicaron, es que yo vi los videos del robo que le hicieron a Abel. Ya les dijimos, esos videos ni los hizo Abel. Abel jamás ha dado la cara, jamás ha dicho nada personalmente. Yo le mandé mensajes a la supuesta página de él y resulta que no es él. Entonces, todo es una bola de borregos que defienden a su, ¿cómo se dice? A su, viene. Fíjate que ese tipo recuerdan al niño, al Timmy, de Parque Jurásico, cuando se van a subir a las camionetas, que va atrás del doctor, y le dice, yo leí el libro del doctor fulano, y dice que así, y dice, pero al final de cuentas la verdad fue otra. Entonces mucha gente dice, es que yo chupé con el vampiro y me dijo esto. Yo platiqué con el vampiro cuando le pedí un autógrafo y me dijo esto. ¿Por una? Porque lo agarraron briago. Porque el vampiro era tan, pero tan paciente y condescendiente con la banda que les daba el avión para que se sintieran bien. Porque eso hacía el vampiro. Porque si tú le decías, oye vampiro, ¿verdad que a ti te gusta Tintán? Sí, sí me gusta Tintán. ¿Verdad que a ti te gusta Lola, la trailera? Sí, sí me gusta Lola la trailera. Para que estuvieran contentos. O sea, no porque el vampiro les haya dicho una vez una cosa, ya va a ser ley y ya va a ser, casi le van a hacer su yeso y ay, papacito hermoso y hazme el milagrito. No, les vuelvo a repetir. Durante años yo conviví con él, dormía con él, viajaba con él, prácticamente ¿cómo se llama? Le limpiaba la baba cuando se quedaba totalmente borracho y perdido. O sea, yo lo conocí y casi lo acompañaba al baño. Es más, les voy a contar una vez fuimos a Oaxaca y ya para venirnos de Oaxaca, nos atendieron muy bien en una casa y ya para venirnos, ya para ir a tomar el camión de regreso a Ciudad de México,
no me acuerdo quién dijo, déjame pasar al baño. Y primero pasó uno. Y así como sale, dice, ¿qué crees? Se tapó el baño. No manches. Y se tapó el baño. No, pues ¿sabes qué onda? Pues así, yo también voy a pasar. Y así, ¿no? ¿Sabes qué? Que no se va. Y el Patillotas dijo, no hay bronca, yo paso al último y me voy a echar una pija y lo voy a destapar. Así. Total que pasamos los 4, el vampiro, el Rigo, yo, y al final pasó el Patillas. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Yo pagué sobre la caca del vampiro. A mí no me vengan a contar, es que el vampiro me dijo, es que el vampiro me dijo. O sea, por favor. Bueno, para que no se queden con la duda. Sí, entró el Patillas al final. Y lo Tardó no sé cuánto, pero se tardó. Y de repente oímos, ¿cómo se fue el agua? El Patillas destapó el baño de las 4 que nos aventamos todos. O sea, imagínense Bueno, a qué niveles llegamos de intimidad. bueno, pues así los haters opinan mucho, alegan mucho, no tienen argumentos, no tienen fundamentos, pero no hay nadie que haya podido negar lo que hemos estado diciendo. Nadie lo ha podido negar. ¿Ustedes por qué creen que Checo y compañía no se quedó con el grupo después de la muerte del vampiro? Era lo más lógico, ya estaban amarrados, ya estaban puestos, ya estaban armados, ya tenían todo. Ya nada más era enseñarle a cantar al chamaquito y va. Y ni siquiera eso, o sea, según entiendo, el Checo como hace como que canta. Entonces, pues ahí era írsela campechaneando mientras el chamaquito agarraba tablas. ¿Por qué creen que no sucedió? Porque se descubrió lo que les estoy platicando. Y porque Denver los vetó. ¿Por qué creen? ¿Cuántos discos ha sacado una vez más el Sur? ¿Cuántos? Díganme, ¿cuántos discos ha sacado? ¿Por qué después de 11 años no se ha visto como debiera haberse visto? Porque los vetaron. ¿Por qué los vetaron? Por lo que les estoy diciendo. Entonces, continuemos con esto. Y entonces, ya dijimos que según el chamaquito, en una noche mágica se aprendió medio repertorio del Sur con este amigo guitarrista, que nada más había 2 opciones, el Chester o el Rigo, y el Chester no pudo haber sido, y ya les dije lo que el Chester dijo, porque no quería trabajar con él. Y entonces, él dice en la entrevista que pues lo más importante son sus abuelos y sus hijos. Y ahí les va otra. Él dice que lo más importante son sus abuelos y sus hijos. Ya se le olvidó al hijo de la chingada que un día se reemputó porque su abuelo fue a dar al hospital. Estaba internado y no había nadie en la casa. Y él se iba a ir a tocar. Y les habló por teléfono bien encabronado que por qué chingados estaba cerrado, que él necesitaba sacar sus cosas. Y le dijeron, oye, pues es que tu abuelo está internado, nos venimos todos de emergencia, lo venimos a internar, pues no reparamos en eso, pues es que todos nos venimos y que la chingada, y pues ya necesito sacar mis cosas, a ver cómo chingados le hacen. Y alguien tuvo que ir a abrirle al muchachito para que sacaran las cosas y se fueran a tocar. Y entonces en esa ocasión ya no regresaron a ensayar a la casa de los abuelos. A partir de ahí buscaron otro lugar donde ensayar. Entonces, ¿ya se te olvidó, cabrón, lo que le hiciste a tu abuelo? ¿Y eso que son lo más importante para ti? ¡Qué poca madre! Digo yo, ¿para qué se pare el rabo diciendo que lo más importante son sus abuelos? Si no es así, porque ahí les va otra más. Cuando damos nuestro bracito a torcer, por interés, por supuesto que fue por interés. Imagínense nada más, que don José nos dijera, por favor muchachos, regresen ustedes. Si ustedes regresan, entonces yo le doy permiso a este niño de que siga con el grupo y yo voy a estar atrás de él, yo voy a ser ahorita
el representante, por decirlo así, el representante del chamaco porque es menor de edad. Cuando cumpla 18 años, pues ya. Y damos nuestro bracito a torcer. Imagínense nada más, era volver a regresar a los escenarios con Sur 16, oficial con Sur 16. Y entonces dijimos nosotros, bueno, tratamos ahí, convencimos a Paco, le hicimos la chillona, dijimos, bueno, ahora va a ser por una feria, ya no va a ser por amor al arte, ahora va a ser por una feria. Y empezamos a estipular. Vamos a dar 1, 2, 3 tocaditas de cortesía. Después de tal fecha, si no hay pago, no hay Sur, y háganle como quieran. Y así empezamos a trabajar con el chamaco. Yo escuché un día al Coti decirle al chamaco, porque el chamaco se estaba quejando de que su abuelo quería ir a todas las tocadas, que a fuerzas quería andar atrás de él. Y el Coti le dijo, que aguante, mijo. Ya nomás espérese a que cumpla sus 18 años y a chingar a su madre todos. Usted va a ser el chingón. Usted es el bueno, como siempre le decía. Usted nomás aguante tantito. Usted ahorita dígale que sí a todo a su abuelo. Nomás que usted cumpla 18 años y a chingar a su madre todos. Usted va a ser el bueno aquí. Así se lo dijo el Coti. Y cumpliendo los 18 años, ¿qué creen que pasó? Pues abrió al abuelo. Desde poquito antes de cumplir los 18 años, abrió al abuelo. Esa es la importancia en su vida de sus abuelos y sus hijos. Díganme ustedes si no es una mierda de persona el pinche escuincle. Y que alguien venga y me diga que lo que estoy diciendo no es cierto. Entonces dice que él a los 13 años entra de staff con el vampiro. Que le dijo su papá, cabrón, pues si te gusta, pues tienes que aprender. Y empezó de staff. Y entonces, ahí viene otra mentira más. Cuando nosotros empezamos a trabajar con él, sí o no, Paco, tú ibas en el coche o no ibas en el coche cuando dijo, no, pues si yo antes, yo a los 13 años, yo ya repartía maldad. ¿Cómo, güey? Sí, yo trabajaba para un cabrón y él nos daba la merca y nosotros la repartíamos. ¿Sí ibas tú en el coche ese día? ¿No? A los 13 años el chamaco ya era dealer. Ya repartía maldad ahí en el barrio. A los 13 años. A los mismos 13 años que él dice que entró de staff con el vampiro. La verdad de las cosas es que su mamá ya no podía con él. Recuerden, la mamá del chamaco se separó de Javier y durante algunos años no lo dejaron ver al niño. Eso tiró más al vampiro, al vicio, a las drogas, al alcohol, a la soledad que tanto sentía, a la depresión por la que él estaba pasando. Debido a eso, a que no lo dejaban ver al niño. Que no diga que toda la vida estuvo atrás de su papá, porque no es cierto, no es cierto. Cuando su mamá se fue, se lo llevó y muchos años no lo dejaron verlo. A los 13 años que el chamaco ya se estaba descarriando, que a nosotros nos confesó que a los 13 años ya era dealer, entonces a los 13 años su mamá ya no podía con él. Y entonces lo mandó con su papá. Por eso el chamaco empezó a andar con el vampiro, no por otra cosa, como dice él. Eso no es verdad. Y bueno, entra como staff. Ahí lo traían, jalando cables, que esto, que lo otro. Antes de eso, dice, le preguntan por la canción de ella o él. Y entonces dice, pues estaba planeando la grabación del disco Cuando vuelva la lluvia. Y nos fuimos al carnaval de Veracruz. Yo era un niño.
Y hasta uno de los staff les decía a mi jefe, mira carnal, ¿será ella o es él? Porque desde la ventana vieron a los chicos, travestis que estaban en la zona roja donde se quedaron. Ahí les va otro dato, incorrecto por cierto. Si se estaba preparando el disco de Cuando Vuelva la Lluvia, ese disco se preparó antes del 2000, porque cuando ese disco se grabó, y yo me salí, yo todavía grabé ese disco, entonces estamos hablando que fue antes del 2000. Si estamos diciendo que para el 98 el chamaco tenía 4 años, para el 2000 tenía 6, ¿no? Y dice, hasta uno de los staff decía, eso es simplemente imposible, porque nunca viajamos. A mí no me tocó ir a Veracruz. Y si esa anécdota ocurrió antes de grabar el disco, Cuando Vuelva la Lluvia, entonces fue antes del 2000. Entonces, a mí no me tocó ir a Veracruz. Entonces, ninguno de los que estaban en ese entonces, que era Paco, Chester, Javier y yo, ninguno de los otros 3 fuimos a Veracruz en esa ocasión. Entonces, no es cierto. No pudo haber habido ningún staff, porque a nosotros nunca nos tocó, a mí no me tocó ir a Veracruz. Además de que él dice que uno de los staffs, nosotros nunca tuvimos staffs, eran 2, 3 compas que nos ayudaban y no les llamábamos staff, eran amigos, eran nuestra banda, los que nos acompañaban siempre. Nosotros nunca les llamamos staff, número 1. Número 2, él dice que en una gira, nosotros nunca anduvimos de gira. Y espero que no se confunda, porque supongo que ahora le llaman gira a tocar un viernes, un sábado en Ecatepec y en Tultitlán. A eso le han de llamar gira hoy día, porque pues así como yo veo, creo que realmente nunca han andado de gira. Porque andar de gira es recorrer medio país, es recorrer 5 o 6 estados en un mes. Yo la verdad es que no le llamaría giras. Ahora, nosotros nunca anduvimos de gira y nunca viajamos con el Bebito Fiu Fiu. Él dice que se estaba preparando la grabación del disco y de hecho ni siquiera sabe cómo se llama el disco, porque el disco se llama Cuando Vuelva la Lluvia, y él dice Antes de la Lluvia o algo así. O sea, no llama el disco como se llama el disco. Entonces, pues bueno, él dice que andaba de gira. Nosotros nunca anduvimos de gira. Y con él nunca menos. Anduvo con nosotros. O sea, nunca anduvo con nosotros. Entonces, no es verdad eso. Él no estuvo ahí. Él no pudo haber estado ahí. La única manera en la que pudo haber estado ahí es que se haya ido el vampiro con la familia a Veracruz en así como, no sé, una salida de vacaciones, y que haya sucedido esta situación. Pero el vampiro entonces no fue a tocar, se fue de vacaciones. Es la única manera, porque de gira nunca, con nosotros nunca salió. Tenía 6 años según las cuentas. No cuadra, no pudo haber estado con nosotros, porque éramos nosotros, porque ella o él la grabamos nosotros. Ella o él, el arreglo es mío. Digan lo que digan. Y si quieren se los enseño. Póngale allá abajito. Enséñamelo. Dime qué escala es. Porque hoy día nadie ha hecho ni la introducción, ni el solo de bajo, que va abajo del solo del Chester, ¿sí? Ni la salida. Hoy día no ha habido quien la haga. Yo no estoy diciendo que sea imposible. Al contrario, eso es lo que me extraña, que hoy día no han podido hacerlo. ¿Cómo? Si es una baba.
Cuando se me ocurra, que no creo que sea pronto, enseñar exactamente qué es lo que hago, todo mundo se va a zurrar porque es una baba, es una estupidez, es algo muy sencillo, pero no lo han podido hacer. Entonces, el niño del bebito Fiu Fiu no puede decir que él estuvo en esa preparación, que él estuvo en ese momento, porque simplemente nunca estuvo con nosotros, nunca. Los únicos momentos en que estaba con nosotros era cuando nosotros llegábamos a ensayar y él estaba ahí y empezábamos a ensayar y desaparecía el niño, porque obviamente empezábamos con nuestro ruido y pues ya se metía a su cuarto. Mira, lo que él recuerda es cuando el vampiro nos puso el video en su casa, seguramente ahí estaba. No, y ni lo Cuando el recuerda. vampiro nos dijo, mira, grabé esto. Y ni lo recuerda, él se está inventando una pinche historia bien mafufa para hacerle creer a la gente que él siempre ha sido parte de. Cuando no es cierto, cuando no es cierto. Le preguntan muy al principio, ¿cuánto tiempo llevas tú con esta historia? Ah, bueno, desde la alineación que tenemos ahorita, 11 años. Claro, no va a contar los 3 o 4 meses que trabajó con nosotros. No lo va a contar, obviamente. En un capítulo posterior vamos a decir por qué ya no seguimos tocando con el chamaco. Hay muchas razones por las que ya no seguimos. Van a saber quién mandó a la chingada a quién. Y realmente, ¿por qué empezamos a trabajar con él? Sí, claro. Porque por ahí hay una entrevista donde el estúpido del Cotal dice que por qué no antes, que por qué cuando se murió el vampiro. O sea, a ver, si tú fuiste, Coti, tú fuiste el que armó la machaca, y luego sales en una entrevista a querer hacer una, ¿cómo se le puede llamar? Una cuestión que tú hiciste, o sea, que tú te puedes contestar solo. Claro. Pero vuelvo a lo mismo. Discúlpeme, pero perdónenme. Lo que están haciendo ahorita la mayoría de las bandas es aprovecharse de la ignorancia de la bal, que no tienen ni idea de cómo, ni cómo, por qué, ni qué onda, para engañarlos. Se están aprovechando de la ignorancia. Porque como no se sabe la historia, porque no saben qué onda, de hecho el mismo Bebito Fiu Fiu lo dice en su entrevista. Es que hay gente que no conoce a mi papá. Y después omite esta parte que yo estoy seguro que la pensaron. Pues mira, estos güeyes están todos idiotas, no saben cómo empezó la bronca. Vamos a grabar un disco con las mismas canciones que son los super éxitos para que la gente que no conoce a tu papá crea que somos nosotros los machines. Uh-huh. Julio de 2022. Próximo paso. Van a empezar a vender menos hasta desaparecer los primeros 5 discos. Y van a dejar únicamente los discos que han estado grabando en vivo hasta el nuevo. Van a empezar a desaparecer los 5 discos, y no es que son capaces de cambiarles toda la portada y todos los créditos al disco. Julio de 2022, se los estoy diciendo yo. Ese es el próximo paso. Viene la erradicación del pasado, porque como la gente no lo conoce, pues entonces vamos a aprovechar eso y vamos a ver, le van a hacer como a Akenatón, aquel faraón egipcio, que le quisieron borrar todo vestigio porque fue el único faraón que declaró que solamente existía un dios, cuando en Egipto tenían muchos dioses. Ahí si alguno quiere aventarse la historia, a Akenatón le quisieron borrar todo vestigio para que no se conociera el nombre del faraón Akenatón, por esa simple razón. Eso es lo que va a pasar con nosotros, con esos 5 discos. Los van a querer borrar, los van a querer eliminar, los van a querer. Por eso seguramente viene el volumen 2 de Desenterrando Alma Acústica. ¿Para qué? Para una vez ya teniendo esos 2 discos, ahora sí,
vamos enterrando el pasado, vamos enterrándolo acá chiquito, para ya nada más quedarme yo, para que cuando yo tenga 30, 35 años, yo sea el único, la única estrella que formó todo esto. Cuando no es verdad. Ahora, por ejemplo, él dice, primero dice, mi guitarrista, mis músicos, mi banda. Y después dice, aquí todos somos una familia, aquí todos somos iguales, desde el que sirve las cubas hasta el que canta. Todos somos igual de importantes. Entonces, primero son sus músicos, mi guitarrista, y luego todos somos iguales. Como que no cuadra ahí, peca de sencillito y carismático el morro. O sea, ahora, ¿qué viene para Sur 16? Le meten la espinita ahí, ¿no? ¿Viene algo inédito? Sí, claro, el siguiente disco va a ser inédito. Y todas las canciones son mías. Ya les dije que él dice que cuando murió Javier fue a arreglar todos los derechos de autor para que todo aparezca como de él. Entonces, ¿ustedes le van a creer que las nuevas canciones, si es que saca nuevas canciones, sean de él, cuando ya vimos que ya se adjudicó todo el catálogo? Conocidas y no conocidas. Entonces, Pero eso me entrevista, porque él ahí dice, ahora yo todo aparece a mi nombre. Así lo dice. entonces, ¿cómo le vamos a creer que las canciones sean de él? Bueno, hasta cierto punto tiene razón, ¿no? Las canciones que salgan son de él. Pues sí, porque ya los derechos son de él, no porque él las haya compuesto. Entonces, Fíjate, en este caso sí pasa lo que pasó con los Beatles y Michael Jackson. Michael Jackson compró todos los derechos de las canciones de los Beatles. O sea, que de que él las compró en los 80s, 90s, todas las regalías, todo lo que se venda de los Beatles, le pertenece a Michael Jackson. Ni siquiera a Paul McCartney, ni a Yoko Ono. O sea, Michael Jackson compró todos los derechos. Y aunque él no decía, son mis canciones, él ganaba todo lo que generaba la música, lo que es la mercadotecnia de los Beatles, todo. Hasta que Paul McCartney fue con Michael Jackson y le dijo ta, y ahora se le cede una parte a Yoko Ono y la otra parte a Paul McCartney. Ni siquiera a Ringo, que es el otro único sobreviviente, sino a Paul McCartney y a Yoko Ono. Pero la mayoría de las ganancias son para Michael Jackson, que ya está muerto, o sea que son para sus hijos. ¿Sí? Pasa lo mismo en este caso. En este caso ahora todo lo que se gane y todo lo que se desarrolle le pertenece al bebito Fifiu. Pero eso no quiere decir que él haya hecho todo ese legado. Cuidado ahí con eso, ¿eh? O sea, ahora a él le pertenece, pero él no creó ese legado. ahora, Cuidado con eso. otro punto, es muy... Todos los músicos, yo siempre lo he dicho, el 99% de los músicos somos ególatras por naturaleza, somos presumidos por naturaleza, somos envidiosos por naturaleza. Casi todos los músicos. Pero este güey, aparte de todo eso, es pendejo. No encuentro otra palabra. Y él dice, soy un niñote porque sigo cometiendo muchas pendejadas. Nos consta eso. O sea, ahí sí confirmamos. El güey se le ocurre decir, hay mucha gente que dice que el rock no deja. Sí deja y deja un chingo. Y el entrevistador le dice, bueno. Aquí sabemos que pues nadie se hace rico y que la chingada, o sea, como diciéndolo, pendejo, cállate, no digas eso. O sea, por favor, ¿a quién chingado se le ocurre decir, con esto me estoy haciendo rico? No seas estúpido. ¿Cómo se te ocurre decir eso?
Si ahora comes con manteca, qué chido que ahora ya comas con manteca, porque durante muchos años estuviste jodido. Qué bueno que la herencia, qué bueno que la herencia te deje algo. Ese era el chiste, eso era lo que quería Javier, asegurar el futuro de su hijo, ¿no? Y lo logró. Le costó mucho pinche trabajo. Nos costó mucho trabajo dejarte la herencia. Fíjate nada más. Fíjate nada más. Y no digo que nada más a nosotros. Le costó mucho trabajo al Superman, al Ray, al Checo, al Ratón, a todos los que hayan participado, al Rigo, al Patillas, a todos los que hayan participado. Nos costó mucho trabajo dejarte la herencia de lo que ahora estás disfrutando. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, ya te tocaba. Ya te tocaba, imagínate nada más, se tuvo que morir tu padre para que tú comas con manteca hoy día. Si crees que valió la pena, pues provechito, mijo, provechito. Y así se fueron dando mentira tras mentira, dato incorrecto tras dato incorrecto en toda esta entrevista. Ahora va a sacar un disco inédito que tiene que superar a los discos que ya ha hecho. Le dijeron, ¿cuántos discos tienes a partir de que tú tomas la batuta? Y el güey se llena el hocico en decir, 3, de estudio, 3. El Fantasma, que fue un super éxito, y no es porque lo diga yo, pero fue un super éxito, yo no gano nada con mentir. Les recordamos, no sé si ya lo habíamos mencionado en algún video, les recordamos que ese disco fue éxito por morbo. A ver qué trae. En una entrevista, él lo dice, que ese disco fue un trancazote por el morbo, él lo dice. O sea, él sabe que fue por el morbo. Ahora, rápidamente quiero decirles una cosa. Un disco de oro se otorga por las ventas solicitadas a la empresa, no por los discos que la banda compra. ¿Sí? Ahora, cuando se empezaron a otorgar los discos de oro, se otorgaban por 1 millón de copias. En aquellos entonces, les estoy hablando de los 60, 70, 80 todavía, los discos de oro se otorgaban por millones de copias, por 1 millón de copias vendidas. Hoy día, los discos de oro se entregan por 10,000 copias. Hay un mar de diferencia. Hoy día, los discos de oro se entregan por 10,000 copias. 10,000 copias que no compró la banda. 10,000 copias que tienen mix-off, todo lo que es venta física, pero lo que más genera ahorita son precisamente los requerimientos de las plataformas digitales. O sea, le otorgaron un disco de oro por 10,000 copias que realmente no se vendieron, que se solicitaron, que es muy diferente. Ahora, pon tú que sí las haya vendido. Aparte de todo esto, Denver tiene que invertirle a su mercadotecnia. Tiene que inflar a su artista. Obvio, vamos a hacerle entrevista a este cabrón aquí, allá, acullá, disco de oro. Denver tampoco es una empresa tonta. Le está metiendo lana para sacar lana, obviamente. El disco se vendió por puro morbo, para ver qué traía el chamaco, por eso fue un hitazo. Y bueno, de ahí dice, el siguiente de estudio fue el Juntos por el Rock, que él mismo lo dice, eran cintas que Denver tenía, y por la pandemia, como no podíamos ir al estudio y la chingada, y que esto y que lo otro, y no podíamos estar todos, por eso salió acústico. No, ni madres. Es un disco que ya estaban hechas las grabaciones y que nomás le encimaron la voz de este güey. Nada más. Y son canciones que ya estaban en maqueta o como quieran. Dice que es acústico. No es cierto, hay canciones que no están en acústico. Y si notan tantito, la batería de ese disco es electrónica. Está hecha electrónicamente, nadie tocó la batería física, la acústica. Es un programita para grabar la batería. Entonces, no grabaron nada.
Le encimaron, pero no grabaron nada. Y el siguiente de estudio, ¿cuál dijo tú? Dice que tiene 3. Pues si lo toma como grabación. Nuevo. Así el nuevo. Hay los 2 en vivos del ferrocarrilero. Ahora dice, Bueno, pero ahora aparte. dice él, le dice el entrevistador que le impresiona la manera en que ya están bien acopladitos todos. Y le dice, pues oye, pues imagínate, 11 años juntos. Ya, sería una pendejada equivocarnos. Si ponen atención a la música de fondo, que son versiones en vivo, grabadas en vivo, están llenas de errores en la voz, en el bajo, en la guitarra. Hay que saber reconocer. La batería casi no se equivoca. No hay equivocaciones en la batería porque el señor es un chingonazo tocando rock urbano. ¿Qué pasó? A ver, teatro ferrocarrilero. Ella o él. El que toca el bajo empieza a un tiempo lento. Se descuadra y el baterista trata de entrar al tiempo, pero como él que toca el bajo no está a tiempo, tiene que hacer un no sé qué para poderse cuadrar. Pero resulta ser que entran y se aceleran. Sin comentarios. Entonces, ¿cómo dijo el chamaco? Después de 11 años, él mismo lo dijo, yo no estoy diciendo yo. No, él mismo lo dijo. Después de 11 años, equivocarnos ya sería una pendejada. Y las canciones que están de fondo, pónganle un poquito de atención. No tuve la curiosidad de decir, en el minuto tal hay este error, en el minuto tal hay este error, pero chéquenlo. Chequen la entrevista, oigan la música de fondo porque son versiones en vivo y está lleno de errores. Les digo que el chamaco peca de presumido, peca mucho de presumido. Entonces, eso a mí me superlaxa, me excrementa, me zurra gachamente, porque exagera. Otra cosa. No sé qué anda con el internet, no estoy. Yo sí te va a empezar a cortar, ¿sale? Ya casi acabamos. Noten, por favor, yo no soy psicólogo ni mucho menos. Analicen, por favor, la expresión corporal que tiene. Todo el tiempo se está jalando, todo el tiempo se está acomodando. No mira al interlocutor a los ojos, agacha mucho la mirada, sobre todo en los puntos, noten los puntos en los que les estamos nosotros desmintiendo las cosas, noten cómo agacha la mirada, cómo desvía la mirada, cómo no ve a los ojos del interlocutor, cómo todo el tiempo está acá. Si hay alguien entre nuestros fans, no cabes, si hay alguien entre nuestros fans que sepa o conozca de alguien que se dedique a interpretar esto de la expresión corporal, cuando está uno platicando y todo eso, que nos pueda decir a qué se debe todo esto. Es una entrevista que, como lo dije, yo se lo comenté al entrevistador, es una entrevista llena de mentiras, de datos falsos, de cosas que no cuadran, de datos incorrectos, fechas que no checan, cosas que no van. Y aquí lo pueden comprobar. Y seguimos insistiendo. Seguimos retando a alguien que pueda venir y desmentir lo que estamos diciendo. Alguien que quiera dar la cara de verdad. Que quiera dar la cara, ya sea que hagamos una entrevista como ahorita o que nos manden su video, se los juro que lo pongo completo el video que me manden, pero que desmientan con argumentos, no nada más porque sí. Antes de irnos, quiero agradecer, porque ya terminamos con la crítica de la entrevista, quiero agradecer a las personas que nos mandaron vía Face los créditos del disco de Reflejo de un alma ebria. Otra cosa, el chamaco no sabe ni los títulos de las canciones.
La canción se llama El Eco de Blues, o ¿cómo se llama la canción? Tú sabes mejor. ¿Cómo se llama la canción? Eco de Blues. Eco de Blues. Y el señor dice que es el eco de un blues. O sea, ni los títulos se sabe, qué barbaridad. Referente a los créditos de la gente que participó en la grabación de Reflejos de un alma ebria, dice aquí, músicos invitados, sax de la maldita vecindad, solos de guitarra de Saúl Moreno, guitarrista del Irán Roll, hasta allá hay calidad, carajo. Violín y guitarrón, Luis Ortega, sí, ya no lo habían mencionado. Piano, Pepe Ortega. Acordeón, Paco Ortega. Vihuela, Luis Amador. Guitarra en Siempre Cuando Pienso en Ti, César Macrino. Percusión, Daniel César. Voces en Por Tu Amor, Octavio Aguilera y Cristian Aguilera. Han de ser las voces, porque se oye como una cantina, ¿no? Han de ser ellos, son las voces que están ahí, se oye que están en una cantina ahí chupando. Qué decadente. Y alguien más de los Aguilera, pero no alcanzo a ver aquí. Vos Me Mandaste a Volar, Toño Lira, efectivamente, ese sí lo había yo notado. Gracias a la persona que nos mandó esta información, Ángel Tirado nos mandó esta foto, y entonces nosotros empezamos a decir que ahora entendemos por qué había sonado tan distinto a lo que habían hecho, ¿no? Con el disco anterior, ¿no? Entonces, que necesitaron más de 8 músicos invitados para hacer algo decente. ¿Por qué? Pues porque la alineación en turno pues no sabía hacer las cosas, ¿verdad? Así de esa manera. Por eso tuvieron que recurrir a músicos invitados. Y por eso ustedes notaron que los comentarios sobre este disco pues fueron mucho más halagadores que los del disco pasado. Y así nos vamos a ir yendo. Entonces, pues hasta ahí les dejamos la reseña de esta entrevista llena de mentiras, llena de imprecisiones, llena de fechas incorrectas, tiempos que no cuadran, edades que no cuadran para nada. El chamaco, no sé si soñó que siempre estuvo con su papá, porque de haber sido así, pues hubiera estado también con nosotros, y pues no, nosotros no recordamos ese tiempo. Nosotros sí conocimos al chamaco, sí, claro que lo conocimos, sí lo veíamos, pero nada más. Jamás anduvo en el metro como él dice, jamás anduvo tocando con su papá como él dice. Qué pena que le haya durado muy poco el gusto, ¿no? Que a los 13 años que haya estado con su papá y a los 17 pues tan se acabó, ¿no? Qué pena que haya sido así. Qué pena de verdad por el vampiro, qué pena que no haya podido compartir más tiempo con su hijo, pero pues bueno, sus mismas adicciones, sus broncas no se lo permitieron. Ahí es donde nosotros podemos decir no es cierto, eso es una falsedad, de que el hijo estuvo toda la vida con su papá. Cuando trabajó con nosotros decía, es que esa no me gusta, es que esa no me la sé, es que mejor vamos a tocar ska. Es que yo quiero que se oiga más punchado. Es que esto, es que lo otro. Pinche chamaco panque. Por ahí más adelante les voy a tener un regalito, una chulada de foto que yo juraba que la tenía. Yo dije, ¿dónde está esa pinche foto? Y no la encontraba. Y hace poquito salió en mis recuerdos porque esa foto me la mandó el Chester. Una foto. Por cierto, antes de eso. Había un video por ahí donde el chamaco estaba perreando. Estaba en un perreo el chamaco, un perreo bien intenso. Ese video creo que lo quitaron, lo borraron, no sé qué pasó, ya lo estuve buscando y no lo pude encontrar. Para aquellos que dudan todavía que el Chacalito sea reggaetonero, había un video en YouTube, si alguien lo tiene, si alguien lo rescató por ahí, córranlo para ponerlo aquí en los videos del chamaquito echando un perreo intenso. Y en esa misma época me hizo llegar el Chester esta fotito que les voy a presumir después, más adelante, o no, se las voy a poner al final. Al final de este capítulo les voy a poner esa fotito de el chamaquito, de chambelán. ¡Ay, cabrón! Está en una foto de unos 15 años.
y está de chambelán con su cortecito de chacalito. No, se va a hacer una chulada para que disfruten a su ídolo. Esa foto me la corrió el Chester hace muchos años para que vean que no miento. No sé por qué ahora el Chester está de lamebotas y lamehuevos con ellos. Bueno, sí sé, por seguir siendo parte de la familia. Qué decadente, por eso sigue ahí el cabrón. Y ahora sí dice, ay, mi carnalito Ángel. Cuando muy al principio él dijo, ese pinche chamaco, ¿qué? Y ahora está de lamebotas ahí. Ay, mi carnalito Ángel. Sigo siendo de la familia. Mis huevos, que y que venga y que lo niegue. Quiero ver que el Chester dé la cara y diga, eso no es cierto. Quiero ver. Y si no da la cara, por favor, pregúntenle, ustedes que están en sus redes sociales, que lo tienen de amigo en Facebook, pregúntenle, oye, si es cierto que tú dijiste esto, obvio que lo va a negar, quiero que dé la cara, y diga así de frente, no es cierto, lo que estás diciendo no es cierto. Y se pone peor la cosa cuando les platiquemos por qué el Chester ya no quiere trabajar con nosotros. Pero bueno, hasta aquí el video de esta ocasión. Ojalá que les haya gustado, ojalá que lo disfruten. Les volvemos a recordar a todos los haters, venga el hate porque eso eleva mucho, mucho nuestro ego. El chamaco dice que los haters les dan de comer. No, a nosotros no nos dan de comer, pero nos elevan mucho el ego. Nos llena mucho el hate porque quiere decir, dice por ahí, no quiero equivocarme, pero dice que si los perros ladran es señal de que vamos avanzando, entonces pues ahí la llevamos. Despedida. Ya se la saben, compartan, denle like, comenten, tiren hate, hagan lo que quieran. De todos modos, nosotros nos vamos a callar. Así es, nadie nos ha podido callar después de 31 capítulos. Nos vemos, hasta la próxima, bye. Estás. What?